Bendiciones para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de Efesios. Estamos estudiando esta maravillosa carta, esta epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, pero también a la iglesia de todos los tiempos. Y hoy nos toca ya el capítulo número 18, clase número 18, donde estamos situados en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Oramos, Padre, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos concedes a cada uno de nosotros para profundizar en tu palabra, para ser, Señor, reimprontados por tu palabra, Señor, para que tú hagas una reingeniería de nuestra mente, Señor, y crees en nosotros una estructura de pensamiento, Señor, acorde al nuevo pacto, acorde a la verdad presente en la cual hoy nosotros vivimos. Espíritu Santo, queremos que tú forjes en nosotros la mente de Cristo. Enséñanos a pensar con la mente de Cristo, que cada instante no seamos nosotros los que se manifiesten, sino tú, Señor, a través de nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Señor, en este tiempo, los próximos minutos. Anhelamos oír tu voz viva, Señor, tu voz que es espíritu, Señor, a través de tus palabras, Señor, que tú inspiraste, Señor, también a tu siervo Pablo, Señor, que podamos extraer vida de esta carta a los Efesios, Señor. Te honramos, Espíritu Santo, te honramos, Señor. Reconocemos nuestra absoluta necesidad y dependencia de ti a la hora de acercarnos a tu palabra. Si tú no nos revelas tu palabra, no hay nada que podamos hacer, que podamos entender. Te necesitamos, Espíritu Santo. Revélanos tu verdad. Revélanos a Cristo. Revélanos la verdad presente. Revélanos tu realidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué bien esta oportunidad que Dios nos da de poder ser edificados en su palabra. Y qué mejor que con una epístola tan maravillosa como la epístola a los Efesios. Así que vamos a comenzar hoy la clase número 18 que hemos titulado Un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor. Y vamos a comenzar leyendo Efesios capítulo 2, versos 16 al 18. Efesios 2, 16 al 18. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Hablábamos la semana pasada de que hay tres cosas en este capítulo 2 de Efesios, tres cosas positivas que produjo como resultado la muerte y la resurrección de Cristo. La primera era un solo pueblo. Número 2, un solo y nuevo hombre. Un solo nuevo hombre. Y tercero, que es lo que está aquí, un solo cuerpo. Podemos allí trabarnos quizá y pareciera que son lo mismo. Y aunque las tres cosas apuntan a la iglesia, están hablando de aspectos diferentes de la iglesia del Señor. Son aspectos distintos que debemos resaltar. Entonces hablamos la semana pasada de un solo pueblo, donde ya no hay judío ni gentil. Hablamos de un solo y nuevo hombre, nos detuvimos también allí, que pertenece a una nueva creación hecha en la resurrección de Cristo. Y queremos cerrar ese círculo hablando de un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Este cuerpo, que es el cuerpo del Cristo resucitado, fue creado o fue producido por medio de la resurrección de Cristo y por medio del impartirse de Cristo en nosotros como el Espíritu. Porque Cristo fue procesado. Sabemos que Cristo primero se encarnó. Él era el Verbo eterno, pero Él se encarnó. Él vivió 33 años y medio el vivir humano. Luego Él fue a la cruz, murió crucificado, fue sepultado, Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y Él llegó a ser espíritu vivificante.
y Él se impartió en nosotros como el Espíritu. Y Él de esa forma produjo el cuerpo de Cristo. ¡Qué maravilloso es esto! Hablábamos en alguna lección anterior, me parece que era la primera lección, de 7 aspectos de la iglesia que son revelados en Efesios. Y uno de ellos es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo tiene 2 cuerpos. El primero es un cuerpo individual, su cuerpo de carne, el que fue clavado en la cruz. Y el segundo es su cuerpo colectivo, su cuerpo corporativo, que es la iglesia. Entonces, cuando Él estaba predicando, recorriendo las calles de Israel, Él tenía una limitación en ese cuerpo de carne, porque podía estar en un solo lugar a la vez, tenía que recorrer caminando, respetar las leyes físicas. O sea, el Verbo eterno se restringió a un cuerpo humano por 33 años y medio, un cuerpo que aún no había sido glorificado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Él se agrandó. Él, en un sentido, Él cambió de cuerpo. No es que Él desechó su cuerpo humano, no. Ojo, Él glorificó a ese cuerpo. O sea, su humanidad la glorificó a la par de su divinidad, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Y Él elevó a la gloria su humanidad, de manera que sentado en el trono hay un Dios hombre. Sentado en el trono hay un Hijo de hombre que es Jesucristo hombre. Por eso dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay uno como nosotros en la gloria. Por eso Él tiene 2 cuerpos, porque Él dijo, este cuerpo individual me sirve para estar sentado en la gloria, pero no para inundar la tierra. Necesito un cuerpo más grande, un cuerpo colectivo, un cuerpo corporativo. Y ese cuerpo es la iglesia. Entonces Él se impartió en nosotros como el espíritu de vida, el espíritu que da vida, o el espíritu vivificante, y nos vivificó, nos impartió su vida, y como poseemos su misma vida por dentro, nos volvimos miembros de Él, miembros de su cuerpo. Entonces ya no solamente somos su pueblo, no solamente somos un nuevo hombre, sino que somos el cuerpo del Cristo resucitado. Y dice la palabra de que fuimos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. Fuimos reconciliados, dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Tanto judíos como gentiles necesitábamos ser reconciliados con Dios por medio de la cruz de Cristo. O sea, los judíos, con toda la ceremonia y todas las leyes que tenían, ellos no eran justificados por medio de las obras de la ley. Era imposible que alguno fuera justificado por las obras de la ley. Entonces, ellos necesitaban ser reconciliados con Dios. Y también nosotros necesitábamos ser reconciliados con Dios. Entonces, el Señor nos reconcilió con Él por medio de la redención que Él efectuó en la cruz por medio de su sangre. Ahora bien, dice acá que fuimos reconciliados con Dios en un solo cuerpo. En un cuerpo. Quiero que notes que no dice que fuimos reconciliados para el cuerpo de Cristo, sino en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo, hay una diferencia allí. No es lo mismo para el cuerpo de Cristo que en el cuerpo de Cristo. Este cuerpo no es individual, sino corporativo. Y tú y yo fuimos llamados a este cuerpo. Hablamos al final del capítulo 1 de Efesios, cómo todo este afluyente de estas bendiciones espirituales, este desbordar de las inescrutables riquezas de Cristo, estas bendiciones espirituales, esta herencia que nos ha sido legada en Cristo como un hecho consumado, disponible para nuestro disfrute, el desbordar de estas riquezas produce el cuerpo de Cristo. Por eso Efesios 1 termina hablando del cuerpo de Cristo. Y ahora, Efesios capítulo 2, que se da una vuelta por varias cosas, habla de algunas cosas relacionadas a la redención, un poco a la historia del tiempo, porque Efesios 1 parte hablando en lo eterno, la eternidad pasada, para arribar al cuerpo de Cristo en la era presente. Efesios 2 te habla desde el tiempo, comienza ahora ya no en la eternidad pasada, sino comienza en el tiempo donde tú y yo éramos gente que estaba muerta en delitos y pecados.
éramos delincuentes y pecadores, comienza ahora en el tiempo. Y vuelve a arribar, después de atravesar toda la parte humana de lo mismo, que tiene que ver con reconciliar judíos y gentiles, con producir un solo pueblo, un nuevo hombre y un cuerpo, y vuelve a arribar al cuerpo de Cristo. Y luego en Efesios capítulo 4 volvemos a ver el cuerpo de Cristo. Habla de ahora ya de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces son temáticas que son hilos conductores a lo largo de todo el libro de Efesios. La primera era las bendiciones espirituales, las inescrutables riquezas de Cristo, la herencia que nos fue legada, que es lo mismo. El desbordar de estas riquezas produce el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y este cuerpo de Cristo está compuesto de judíos y gentiles, es un solo nuevo hombre, es un solo pueblo, somos miembros de Cristo, y este cuerpo de Cristo, producido de gente redimida por medio de la sangre de Cristo, que estábamos lejos, pero hemos sido hechos cercanos, hechos santos, ahora nosotros los santos estamos siendo perfeccionados para volvernos edificadores del cuerpo de Cristo, miembros que edifiquen este cuerpo, para que el cuerpo de Cristo crezca, para recibir su crecimiento y ir edificándose en amor. Y vamos a hablar en profundidad de eso cuando lleguemos ya a Efesios capítulo 4, pero me gustaría solamente leer allí en Efesios 4 para que pudiéramos ver cómo todo esto se va conectando, porque son hilos conductores. Dijimos, las bendiciones espirituales o las riquezas de Cristo, que vuelven a aparecer en el capítulo 3. Pablo dice ahí en Efesios 3:8, a mí que soy más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y luego te habla de la anchura, la longitud, la profundidad, te habla de todas estas riquezas de la buena tierra, que es Cristo. Recuerda que Efesios es el símil de Josué, pero en el Nuevo Testamento, ya no en sombras, tipos y figuras, sino en la realidad misma de las cosas, en la sustancia misma. Entonces Efesios 3 te habla de las riquezas de Cristo. Efesios 3 te lleva no solo hasta la era presente de la iglesia, sino hasta la era venidera, para mostrar en los siglos venideros, en las eras por venir, no solo en esta era, sino en la era por venir, las eras por venir, o sea, en la era del reino milenial y en la era de la eternidad futura, en la Nueva Jerusalén, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, las riquezas de su sabiduría, de su multiforme sabiduría. Hay muchas cosas allí. Y luego en Efesios 4 te vuelve a traer ahora al presente y dice, ok, pero para que la iglesia sea esa expresión de la plenitud de Cristo, tiene que ser edificada hasta ser llevada a la madurez. Entonces mira lo que dice Efesios capítulo 4, dice el verso 12 en adelante, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá Pablo vuelve a meter el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es un tema que es un hilo conductor a lo largo de la epístola, el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, el objetivo de la edificación del cuerpo es que el cuerpo crezca hasta llegar a una medida, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de que la iglesia sea la expresión de todo lo que Cristo es, que la plenitud de todo lo que Cristo es halle por fin un vehículo de expresión en la tierra a través de una iglesia madura que esté a su estatura, una ayuda idónea que esté a la estatura de Él, que porta su genética y que está a la altura del nivel de madurez de Él para expresar su plenitud. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es para que crezcamos en Cristo. Un cuerpo debe crecer. Si un cuerpo no crece, es un cuerpo enfermo. Sobre todo en sus primeros años, porque después tú llegas a una altura que tú ya no creces más. Por ejemplo, yo
no sé, como a los 18 años tal vez ya dejé de crecer. Llegué a la edad adulta, llegué a la medida de la estatura, de la plenitud, de la adultez. Hasta ahí se llega, ¿verdad? Si tú siguieras creciendo eternamente, sería también un problema, también sería una enfermedad. Pero cuando la iglesia está en su fase de inmadurez y no crece, hay un problema. Esto es para que crezca. Verso 16, de quien todo el cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, volvamos a Efesios 2, porque estamos en Efesios 2, no estamos hablando de Efesios 4. El objetivo de que seamos el cuerpo de Cristo es que seamos su expresión. Pero para ser su expresión necesitamos arribar a la madurez plena, al conocimiento pleno de Cristo. Necesitamos ser madurados, ser procesados. Necesitamos como cuerpo crecer, un crecimiento en vida. Y para eso, o a ese proceso, Pablo le llama edificación. Entonces, Pablo va a unir dos cosas acá en Efesios 2, y una es el cuerpo de Cristo y la otra es el edificio de Dios, o el templo de Dios, que también es la iglesia. La iglesia es el cuerpo y la iglesia es el edificio, o el templo. ¿Por qué se relacionan? Porque el cuerpo es edificado, porque es la morada del Señor, pero el templo crece, porque el templo está vivo, porque es un cuerpo. Es un crecimiento en vida, es orgánico, el templo es orgánico y el cuerpo también lo es. Entonces Pablo, para ir arribando a este punto, dice que mediante la cruz, judíos y gentiles fuimos reconciliados en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo. ¿Qué significa eso? Es una reconciliación corporativa, es una reconciliación colectiva. O sea, que el Señor, por medio de su sangre, reconcilió a su cuerpo con Dios. No a un individuo, sino a su cuerpo. Él reconcilió a su iglesia. Y tú eres reconciliado con Dios por causa de estar en el cuerpo, en la iglesia. Tal vez alguien que pueda estar escuchando este video, él cree que no es parte de la iglesia. Desde el punto de vista de Cristo, tú eres parte de su iglesia. Ese es el asunto, que a mí se me tiene que revelar que yo ya soy parte de la iglesia del Señor. Y por causa de eso yo ahora debo insertarme en la vida de la iglesia local. Colosenses capítulo 3, verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mira, dice que fuimos llamados en un solo cuerpo. Es uno, y además dice que en ese cuerpo fuimos llamados. O sea, tú y yo fuimos llamados por Dios, no individualmente, sino en el cuerpo de Cristo. Es decir, que el llamamiento es colectivo, es corporativo. La reconciliación es corporativa. Nuestra asignación, el cumplimiento del propósito es corporativo. O sea, Dios no tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para su iglesia. Por causa de ese propósito eterno de Cristo y la iglesia, para ti hay un diseño. Porque sí hay un diseño específico, distinto al diseño que Dios tiene para otro, pero el propósito es colectivo, es corporativo. O sea que tú tienes que renunciar a la individualidad para operar en la vida de iglesia. Tienes que renunciar a este individualismo que nos gobierna en el sistema del mundo. Y entender que de aquí en adelante todo es corporativo. Ya no es solamente por mí, es por mí y por todos mis compañeros, como decíamos de niño. Por mí y por todos mis compañeros. Es por todos nosotros. Yo no puedo pensar en mí, tengo que pensar en todos los santos. Una y otra vez tú vas a ver a Pablo diciendo, para que con todos los santos, capítulo 3, Efesios 3 dice, para que con todos los santos comprobéis cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. No es tú solo, es tú con todos los santos. Siempre Pablo dice unos a otros, con todos los santos. Ve y dilo a la iglesia. Todo esto es corporativo. Desde nuestro concepto humano fuimos reconciliados con Dios como individuos, pero según Dios, todos fuimos llamados y reconciliados con Dios en el cuerpo de Cristo. Interesante. Primera de Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también
Cristo. Para nosotros ahí debería decir la iglesia, ¿o no? Así como un cuerpo tiene muchos miembros, así también la iglesia. Pero Él no dice iglesia, Él dice Cristo. Cristo tiene muchos miembros. Y esos miembros somos nosotros. Entonces tú eres parte indivisible de un cuerpo. Así como tú no puedes arrancar un dedo de mi cuerpo o de tu propio cuerpo y después querer volverlo a conectar. No, o sea, son partes indivisibles. Tu cuerpo no se puede dividir. Es un solo cuerpo. Está unido. No lo puedes dividir. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos. O sea, y Pablo llega al punto que dice, ya te expliqué lo de los judíos, pero ya da lo mismo si tú eres judío o griego. Dice, da lo mismo, dice, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, esto es corporativo. La vida del reino, entrar en el reino es aniquilar la individualidad. Nosotros no podemos seguir siendo individuales en cuanto a la vida de iglesia. No podemos. La vida de iglesia es corporativa. Tú ves la oración del reino, el modelo de la oración del reino es Padre nuestro que estás en el cielo. No sé si habías notado eso. No dice Padre mío que estás en el cielo. Es Padre nuestro. Porque es una oración para que la ore el cuerpo, la iglesia, los hermanos, 2 o 3. Por eso Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la iglesia siendo expresada. Qué maravilloso es esto, es el misterio de Cristo, la iglesia. Dice aquí, por eso en el viejo pacto Israel salió de Egipto como nación, no como individuos. ¿Tú viste acaso algún israelita salir de Egipto solo? No, ellos salieron como pueblo. Moisés no fue a negociar con una lista de nombres y apellidos con Faraón. Moisés fue a negociar, entre comillas, si le puedes llamar a eso negociar, pero Moisés fue a negociar por un pueblo. No por Esteban, Briones, Daniela, Gajardo, no sé, Mauricio, Briones. No fue con una lista de estos uno por uno yo los quiero sacar de Egipto. No, deja ir al pueblo. Deja ir a mi pueblo, dice el Señor, para que me sirva en el desierto. Es corporativo. En el cuerpo somos uno con Dios, ya que mediante la cruz Él mismo dio muerte a las enemistades. Por un lado, la cruz de Cristo dio muerte a la enemistad causada por las ordenanzas. Y por otro lado, nos redimió con la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es esta cruz y esta sangre derramada que nos permiten tener acceso al Padre, acceso a Dios. Y mira lo que dice el verso 17 y el verso 18 de Efesios. Avanzamos allí en los versículos. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Buenas nuevas es evangelio. Recuerda, evangelio. O sea, vino y anunció el evangelio de paz, las buenas nuevas, las buenas noticias de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y quiero que notes que dice que tenemos entrada al Padre. Los que estábamos lejos éramos los gentiles. Recuerdas que estábamos lejos, los gentiles, separados debido a la carne. Y los que estaban cerca eran los judíos. Ellos habían sido hechos cercanos por causa de la elección de Dios, por causa del antiguo pacto. Sin embargo, a ambos, los que estábamos lejos y los que estábamos cerca, dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz. O sea, Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Cómo eso de que Cristo vino? ¿Qué venida es esa? Es la venida de Cristo como el Espíritu. Cuando Cristo viene impartido a ti como el Espíritu, Él viene para anunciarte el Evangelio de la paz, para anunciarte la paz como Evangelio, la paz como buena noticia. El Espíritu de Dios se imparte dentro de ti, te anuncia la paz.
llegó la paz, llegó la reconciliación, fuiste reconciliado con Dios. Todos los problemas legales, todo lo que te separaba a ti de Dios fue eliminado por medio de la cruz de Cristo, y ahora la buena noticia es que tú tienes paz con Dios y tienes libre acceso, tienes libre entrada al Padre, libre entrada al trono de la gracia para disfrutar del Padre, para disfrutar del Dios que hoy mora en tu espíritu. Entonces tenemos dos cosas acá. Lo primero es la reconciliación y lo segundo es tener acceso al Padre. O sea, una cosa es que tú fuiste reconciliado con Dios por medio de la cruz de Cristo. Ya hemos hablado bastante al respecto. No es imposible agotar el tema, pero ya hemos hablado varias clases que Él nos reconcilió, que Él nos limpió, nos perdonó, nos hizo cercanos por medio de su sangre. Ya hemos hablado de eso, que éramos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Todo eso ya lo hablamos, que somos salvos por gracia. Todo eso es la reconciliación, que Dios nos reconcilió con Él en su cuerpo. Pero ¿para qué Él nos reconcilió? Para que ahora tengamos acceso al Padre. Dice, ahora para que tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, que Cristo vino como espíritu a anunciarte las buenas noticias de paz, y ahora Él, como el espíritu vivificante que está impartido dentro de ti, te da acceso al Padre. Entonces, cuando tú en tu espíritu tocas al Espíritu Santo que mora en tu espíritu, tú estás teniendo acceso al Padre. O sea, que el ser reconciliado es un hecho objetivo que ya ocurrió, que tú lo recibes por fe. Pero el tener acceso al Padre es una experiencia. Ese es el punto. Entonces, la predicación, cuando dice acá que Cristo vino y predicó, anunció o predicó las buenas noticias de paz, esa predicación es un hecho objetivo. ¿Por qué es un hecho objetivo? Porque te está contando cosas que ocurrieron tal cual ocurrieron. No hay nada para reflexionar al respecto, en el sentido de que no hay nada subjetivo allí, es un hecho objetivo. Él murió, derramó su sangre, te hizo cercano, te reconcilió, te justificó, fuiste redimido, fuiste reconciliado. Y Él viene y te anuncia esta gran buena noticia. Pero esa predicación es un hecho objetivo. Pero la experiencia misma de acceso al Padre no es un hecho objetivo, sino subjetivo. Ahora, no le damos a la palabra subjetivo un significado negativo. No tiene una connotación negativa, como de que objetivo es el bueno y subjetivo el malo. No. Cuando decimos de que tener acceso al Padre no es un hecho objetivo, no estamos diciendo que no sea real, que no sea algo verídico, porque es real, 100% real. Lo que estamos diciendo es algo que pertenece al campo de la experiencia. No es un hecho legal para que lo estudies, es un hecho subjetivo para que lo experimentes todos los días. O sea, el saber que fuiste redimido y creerlo y recibirlo por la fe, la redención que es en Cristo Jesús, la reconciliación, es un hecho, es una legalidad que tú debes creer. Y por medio de la fe es imputada a ti. Pero el acceder al Padre, acceder al trono de la gracia y disfrutar a Dios, eso es una experiencia que tú y yo tenemos que tener todos los días, que debemos buscar todos los días. Acceder al trono de la gracia. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. O sea, a veces cuando estamos en problemas, cuando estamos mal, cuando nos hemos equivocado, no queremos venir al Señor. Pero Él dice, ven precisamente en esos momentos para que halles gracia y misericordia para el oportuno socorro. Socorro es para cuando lo necesitas, no para cuando ya pasó la crisis. O sea, cuando tú peor estás, es cuando más tienes que venir al trono de la gracia. Cuando tú menos quieres orar, cuando tú menos quieres buscar al Señor, cuando sientes que metiste las patas, que te equivocaste, es cuando más tú debes orar, venir al Señor, venir al trono de la gracia, para recibir un río abundante de gracia, de misericordia, un oportuno socorro de parte del Señor. Tocar a Dios en tu espíritu. Ese es el asunto. Abre tu espíritu y toca al Señor que mora en tu espíritu. Con tu espíritu. Con tu espíritu humano puedes tocar al Señor que mora en tu espíritu, porque Él es espíritu.
Qué maravilloso es esto. Y dice la palabra que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Tu espíritu se mezcló con el espíritu del Señor. Entonces cuando Él habla, tu espíritu le sigue. Sigue su hablar y habla juntamente con Él. Por eso a veces la voz del Espíritu Santo la escuchamos a través de nuestro propio espíritu, la voz de nuestro espíritu. Porque Él habla y nuestro espíritu dice amén, lo secunda. Qué maravilloso es esto. O sea, tú tienes que aprender a vivir todos los días esta experiencia de acceder al Padre. Fíjate, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea que aquí tienes una posición y tienes también una experiencia. En este verso de Efesios podemos ver nuestra posición y también nuestra experiencia en relación con el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Hay una posición, y es que tú fuiste reconciliado con Dios en un cuerpo y eres parte del cuerpo. Pero ahora hay una experiencia, que es que tú tienes acceso al Padre. Como el cuerpo de Cristo, tú tienes acceso a Dios, acceso al Padre. ¡Qué maravilloso es esto! Fuimos reconciliados con Dios para salvación. ¿Ves? Fuimos reconciliados con Él, fuimos salvos, justificados, redimidos, regenerados, etc. Pero tenemos acceso al Padre para disfrutarlo. O sea, tú ya eres salvo, ya fuiste reconciliado. Y a los que somos reconciliados, Él con su sangre nos da acceso al Padre. Ya no es para que seas salvo, tú ya eres salvo. No es para convertirte en hijo, ya eres hijo. Ahora es simplemente para que lo disfrutes, para que disfrutes al Padre todos los días, disfrutes al Señor en intimidad con Él todos los días. Y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de disfrutar a Cristo. Si por un momento dejas de disfrutar a Cristo, se te está perdiendo la esencia del Evangelio. Esto no es para hacer una carga pesada, una serie de normas para cumplir, que nunca puedes alcanzar. No, esto es un disfrute. Ser cristiano es un disfrute. Disfrutamos a Cristo, por eso somos cristianos. Cristo se disfruta. Es un deleite servir al Señor, amar al Señor, seguir al Señor, obedecer al Señor. Es un disfrute. Tienes que disfrutar a Dios. Yo te animo a que tú pongas en práctica esto. Este es el aspecto práctico de ser el cuerpo de Cristo. Podemos disfrutar a Dios. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hasta ahí vamos a leer. Mira lo que dice. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, delante del trono de la gracia, el lugar santísimo donde está el Señor. ¿Y cómo tenemos entrada? Por medio de la sangre de Jesucristo. Ahora bien, necesitamos estar en el Espíritu para disfrutar en nuestra experiencia lo que poseemos en nuestra posición. Tú en tu posición, tú ya eres el cuerpo de Cristo, fuiste reconciliado en el cuerpo, pero ahora en el plano de la experiencia queremos experimentar esa realidad. Porque cuando tú tocas a Cristo en el Espíritu, tú experimentas lo que es ser miembro de su cuerpo, tú estás pleno. No importa lo que te falte, tú estás pleno, no importa lo que ocurra, tú estás en victoria porque tú eres parte de Cristo. ¿Cómo Cristo va a estar en derrota? Cristo está en victoria, en bendición. Cuando tú tocas al Señor en el Espíritu, tú participas de sus logros. Tú participas de todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, de todas sus riquezas. O sea, esto se trata de tocar al Señor en el Espíritu. Y para eso tenemos que estar en el Espíritu. Tienes que aprender a activar tu espíritu, a abrir tu espíritu. Tú tienes un espíritu. Tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo. Mi cuerpo es este que tú puedes ver. Tú puedes ahí tocar, ¿verdad? Mi alma, tú la puedes percibir en un sentido un poco más sutil, pero tú la puedes percibir. Porque en el alma está la mente o pensamientos, está la voluntad, están las emociones. Yo puedo transmitir a través de mi cuerpo mis emociones, por ejemplo. Tú puedes saber si estoy triste, si estoy enojado, si estoy feliz.
a través de mi cuerpo, lo puedo expresar, mi lenguaje corporal, lenguaje paraverbal. El espíritu es la parte más escondida, donde mora el Señor. Y tú tienes que aprender a tocar tu espíritu, a reconocer tu propio espíritu, a diferenciar tu alma de tu espíritu. No es lo mismo tu alma y tu espíritu. ¿Conoces tu espíritu? ¿Cómo es tu espíritu? Buena pregunta. ¿Cómo es tu espíritu? ¿Cómo se siente tu espíritu? ¿Conoces tu espíritu? Ese es el asunto. Tengo que aprender a diferenciar mi espíritu, a abrir mi espíritu, porque allí mora el Espíritu Santo y Él se quiere manifestar. Todo esto se trata de estar ya no más en el alma, ya no más en la mente, en las emociones o en la voluntad natural, sino en el espíritu. Verso 18, Efesios 2, 18. Dice, porque por medio de Él, de Cristo, mira qué maravilloso es este versículo. Dice porque por medio de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está expresada la Trinidad. Tú ves a Cristo. Por medio de Él, dice, tenemos entrada por un mismo espíritu. O sea, el espíritu es a través del espíritu que tenemos entrada al Padre. Tú ves al Hijo, tú ves al Espíritu, tú ves al Padre. Aquí queda implícita la Trinidad de la Deidad. Por medio de Dios, el Hijo, quien es el consumador, el Hijo es el consumador, el consumador, el medio, y en Dios el Espíritu, quien es el ejecutor. El Espíritu Santo es el que ejecuta, el que aplica, la aplicación. Tenemos acceso a Dios el Padre, quien es el originador, la fuente de nuestro disfrute. De nuevo, por medio de Dios el Hijo y en Dios el Espíritu, tenemos acceso a Dios el Padre. Por medio de Dios el Hijo, en Dios el Espíritu, tenemos acceso a Dios el Padre. La Trinidad de Dios, la triunidad de Dios, es una doctrina tan profunda. No la podemos entender plenamente, pero la podemos disfrutar. Porque tú accedes al Padre, disfrutas del Padre, esta fuente de nuestro disfrute, la fuente de todo. ¿Y cómo? Por medio de Cristo, que consumó ese acceso. ¿Y cómo en la práctica yo lo disfruto? Por medio del Espíritu Santo, que es el que aplica en mí. Este disfrute es el ejecutador. Qué maravilloso es esto, es simplemente glorioso. Quiero que avancemos al verso 19, Efesios 2, 19. Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y aquí la cosa comienza a ponerse intensa. Dice, no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es lo que es un extranjero? En todos los países viven extranjeros. Un extranjero es un forastero que está de paso y no tiene ningún plan perdurable en ese lugar. Está de paso. Es un extranjero. Ahora, un advenedizo sería alguien que se aloja entre el pueblo sin tener los derechos de la ciudadanía. O sea, es como que está ilegal. Sin embargo, nosotros no somos extranjeros en el reino de Dios. Aquí está hablando de la conciudadanía, somos conciudadanos, aquí está hablando del reino de los cielos, el reino de Dios. Tú y yo no somos extranjeros en el reino. Tú y yo no somos advenedizos en el reino, somos ciudadanos del reino. Tenemos un Dios maravilloso, ya que por su infinita gracia nos ha hecho conciudadanos de los santos del reino. Esta expresión, conciudadanos de los santos, denota el reino de Dios. Todos los creyentes, todos aquellos que nazcan de nuevo y crean en Cristo, ya sean judíos o gentiles, todo el que crea en Cristo es un ciudadano del reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios es una esfera en la cual Él ejerce su autoridad.
Por medio de ser ciudadanos de este reino, tenemos derechos, tenemos también responsabilidades, tenemos deberes, toda una implicancia de ser ciudadanos de este reino divino, el reino de Dios. Nosotros somos nacidos de Dios. Por medio de la regeneración, somos nacidos en su casa. Somos miembros de su casa. Tú no eres un extranjero en el reino. Tú podrías mudarte a cualquier país y tal vez ser extranjero, pero tú no eres extranjero en el reino. Aquí en el reino no eres visita, no eres turista. Eres un ciudadano, conciudadano de los santos, ciudadano del reino y miembro de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos nacido en su casa. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Mira a todas las cosas a las que tú y yo nos hemos acercado, ahora que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí tenemos una serie de elementos. Tenemos el monte de Sión, la ciudad del Dios vivo que es Jerusalén la celestial, la compañía de millares de ángeles, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Dios el juez de todos, los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, hay a lo menos 8 elementos aquí a los cuales Dios nos hizo cercanos. Ahora quiero destacar la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Es la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque en la eternidad pasada Dios tenía un hijo, el unigénito de Dios, el hijo unigénito. Por eso Juan habla que el unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, su hijo unigénito. Sin embargo, ahora Él pasó a ser el primogénito de entre muchos hermanos que somos nosotros. Pero estos hermanos también somos primogénitos, porque estamos siendo conformados, dice Romanos 8, estamos siendo conformados a la imagen del primogénito. O sea, cuando se complete este proceso de conformación, tú vas a ser igualito al primogénito. O sea, que en esta familia no hay hijos número 2 en cuanto a cronología, no hay el hijo segundo, tercero, todos son primogénitos. Cristo es el primogénito y nosotros somos la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Tú eres miembro de la familia de Dios. Dios te engendró como hijo, tú portas su genética y ahora eres parte de su familia, eres parte de su linaje. O sea, tú no solamente eres ciudadano de su reino, también eres hijo del rey. Eres un príncipe en este reino. Esto es glorioso, no es cualquier cosa. Tú eres hijo del Rey de Reyes y de Señor de Señores. Eres hijo del Rey, hijo del dueño de todas las cosas, de todo lo creado. Todo. Tú eres el hijo del Rey. Somos parte de la familia de Dios, miembros de su familia. Y Pablo, luego de hablar de que somos miembros de su familia, comienza a hablar de la edificación de su casa, o de su templo, o de su morada. Porque la familia somos nosotros, pero la casa también somos nosotros. Por ende, para Pablo, la idea de ser miembros de la familia de Dios le lleva con toda naturalidad a la idea de la casa de Dios, el templo, el santuario santo, la habitación, la morada de Dios en el Espíritu. Entonces Pablo comienza a hablar ahora del edificio de Dios, del templo santo de Dios. Y quiero que veas cómo Pablo conecta estas cosas, porque no es que Pablo cambió de tema, no es que si tú estás haciendo un bosquejo así esquemático, tú vas a decir, bueno, versículo tal al tal habla del cuerpo de Cristo.
Versículo tal al tal habla del pueblo, un solo pueblo. Versículo tal al tal habla de la familia de Dios. Versículo tal al tal habla del templo de Dios. Es que todo es lo mismo, te está hablando de la iglesia. Efesios es una carta donde es revelada la iglesia, principalmente. No habla de muchas cosas, pero principalmente de la iglesia. Es una carta que te revela a la iglesia, así como Colosenses te revela a Cristo. Colosenses revela a Cristo, Efesios revela a la iglesia. Y quiero que veas los últimos versículos allí de Efesios capítulo 2, Efesios 2 del 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces acá Pablo presenta a la iglesia como el templo santo del Señor, la casa de Dios, su templo, su edificio. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, ha sido regenerada y necesita el crecimiento en vida. Y como casa de Dios, la iglesia está siendo edificada. El crecimiento y la edificación no son asuntos separados, porque el crecimiento del cuerpo es la edificación de la casa. Y este tema es importante que lo expliquemos. Un cuerpo crece. El cuerpo de Cristo está creciendo. Un edificio es edificado. El templo del Señor está siendo edificado. Pero el crecimiento del cuerpo es la edificación de la casa. ¿Por qué? Porque este es un templo compuesto de piedras vivas. Y la única forma de que este edificio crezca y sea edificado es que haya un crecimiento en vida de las piedras que lo componen. O sea, que tú traigas nuevas piedras y las piedras crezcan en vida para hacer un templo santo al Señor. Una morada de Dios en el Espíritu. O sea, que el cuerpo es lo mismo que el edificio. Son diferentes facetas, diferentes aspectos. Y lo que te está mostrando aquí, ¿por qué Pablo conecta como si nada el cuerpo con la familia, con el templo? ¿Por qué? Porque el crecimiento o la edificación del edificio es el crecimiento en vida. ¿Cuál es el elemento necesario para que la casa de Dios sea edificada? El crecimiento en vida. Que la vida de Dios que está dentro de ti crezca. O sea que para que la iglesia crezca, hay dos maneras. Hay dos maneras de que la iglesia crezca. La primera es que la iglesia crezca en número. Un crecimiento numérico, o sea que tú traigas nuevas personas y esas personas reciban a Cristo, se conviertan al Señor. Es un crecimiento numérico. Pero hay otro tipo de crecimiento de la iglesia que es el crecimiento en vida. Y es que el mismo número de santos que tú ya tenías, la vida divina que está en ellos crezca. Y de esa forma la iglesia va a haber crecido, el edificio va a haber sido edificado. Entonces no basta solamente con ganar almas. Ahora también hay que edificarlas, hay que consolidarlos, discipularlos, formar a Cristo en ellos, para propiciar que la vida crezca en ellos, se vuelvan piedras vivas, llenas de la vida de Dios, que hayan crecido en vida, madurado en vida, para ser una parte que ensamble, que calce, que coordine bien. El edificio habla de que tiene que ser bien coordinado con los otros miembros, con las otras piedras del edificio, para hacer la expresión de Dios. Porque la iglesia es el edificio, es el templo, es la casa, que luego es intensificada y se transforma en una ciudad en Apocalipsis, que es la nueva Jerusalén, Jerusalén la celestial, que ya no es solamente un edificio, sino una ciudad, la ciudad de Dios, Jerusalén la celestial. Entonces, este tema del edificio, debemos entender que el edificio del que estamos hablando es un edificio orgánico, compuesto de piedras vivas, que es un cuerpo. Y que para que el edificio sea edificado, el cuerpo debe ser edificado, el cuerpo debe crecer en vida. La iglesia no va a crecer si la vida de Dios no crece en mí. Tú no esperes que la iglesia crezca si la vida en nosotros no crece. Ese es el verdadero y más importante
crecimiento. En realidad, el crecimiento numérico es multiplicación, y está muy bien, lo anhelamos, y estamos trabajando para eso. Pero el verdadero crecimiento no es un crecimiento en número, es un crecimiento en vida, crecer en vida. Ahora bien, vamos al edificio mismo. Lo primero que Pablo traza aquí respecto al edificio de Dios es el fundamento. Esto es lo primero que Pablo traza, el fundamento. La piedra angular, y dice que la piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. ¿Ves que el edificio crece? Porque está creciendo en vida, para ser un templo santo en el Señor. El fundamento de la iglesia ha sido una materia de mucha discusión a lo largo de la historia de la iglesia. Los católicos, por ejemplo, edifican sobre los dogmas de la iglesia católica, sobre la tradición. Ellos te van a decir, y si tú lees, por ejemplo, una Biblia católica, te dice de que no solamente se debe leer la Escritura, sino también la tradición de la iglesia, los dogmas de la iglesia. Entonces, así como terminaron adorando imágenes, terminaron orando a los santos, orando y adorando a María y a cualquier cosa que se moviera. ¿Por qué? ¿Por qué cayeron en semejante ejemplo de idolatría y de desobediencia? Porque ellos edificaron sobre el fundamento incorrecto. El fundamento dejó de ser Cristo, se volvió los dogmas de la iglesia. Ese es el punto. Hay muchos ejemplos que podemos dar, ¿no? Vamos a tratar de ser imparciales. Los wesleyanos, por ejemplo, edifican sobre Juan Wesley. Claro, o sea, el momento que yo te digo, yo soy wesleyano, yo soy cristiano, yo no quiero edificar sobre otro fundamento que no sea Cristo. Los calvinistas, por ejemplo, edifican sobre Juan Calvino. Tú puedes ver, y no estamos discutiendo si estas doctrinas están correctas o no, porque puede estar correcta. El punto es que tú no puedes edificar sobre un hombre. Hay gente en cualquier iglesia, de cualquier vereda, de esta vereda o la del frente, da igual, que pareciera que saben citar más al fundador de su iglesia que las escrituras mismas, o que al Señor o sus apóstoles. O sea, te dicen, no, por ejemplo, si tú hablas con un calvinista te va a decir, no, pero es que Juan Calvino dijo, y siempre te citan a Calvino. ¿Y acaso él era el Señor? O lo mismo con un wesleyano, un metodista te va a decir, pero es que es que Wesley una vez dijo tal cosa. Es que Wesley dijo. Y no estoy criticando a estos hombres de Dios. Yo tengo acá libros de Wesley y de Calvino y de muchos otros más. El punto es que tenemos que definir cuál es el fundamento sobre el cual vamos a edificar. ¿Qué otro ejemplo tenemos por acá? Los luteranos edifican sobre Martín Lutero. Y una y otra vez vuelven a sus escritos, que pueden ser muy buenos o no, eso depende de ti, pero que vuelves a los escritos de un hombre y pareciera que tiene más autoridad la voz de un hombre que la voz de las escrituras o que la voz del Espíritu Santo. Ese es el punto. El ejército de salvación edifica sobre William Bott. Entonces todo lo que William Bott hizo, eso es lo que estaba bien, lo que estaba correcto y lo que ellos deben seguir haciendo. Y si a alguien se le ocurre una idea distinta, no, es que William Bott no lo hizo de esa manera. O sea, el fundamento de tu edificación se volvió un hombre. No Cristo, la piedra angular. ¿Cuál es el fundamento de nuestra edificación? Otro ejemplo que está acá dice, los pentecostales edifican sobre los dones. También puedes edificar la iglesia en base a los dones, en base a una experiencia. Y no estamos tampoco diciendo que los dones no sean importantes. Por favor, son extremadamente importantes. Son la herramienta de edificación que el Señor le dio a los santos para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Pero el fundamento sobre el cual nosotros edificamos no es una experiencia, no es una doctrina, aunque hay una doctrina correcta, y hay experiencias correctas del Espíritu y otras que no lo son, pero el fundamento de la edificación no es una experiencia, no es una doctrina, no es un hombre. El fundamento, el único fundamento de la iglesia de Jesucristo es precisamente Jesucristo. Entonces nosotros debemos tener cuidado, porque si bien es cierto que el Señor
el Señor en el proceso de restauración de su casa, de reedificación de su casa, el Señor ha ido restaurando ciertas verdades en el cuerpo de Cristo. Y Él va gradualmente, por temporadas, primero restaura una verdad, restaura una parte del edificio, luego otra. Entonces da la situación de que en ciertas estaciones el Señor está haciendo mucho hincapié a su iglesia en un punto. Pero debemos tener cuidado de no olvidarnos de que el fundamento de la edificación no es ese punto de la verdad que en nuestros días Dios está restaurando, sino que es la persona misma de Cristo. Ese es el asunto. Que por ejemplo, quizás hace 100 años atrás, cuando el Señor estaba restaurando el bautismo del Espíritu Santo de forma masiva, el hablar en lenguas, el profetizar, los dones del Espíritu y todo eso, que nosotros lo asociamos con Pentecostés, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, era lo que hace 100 años el Espíritu del Señor estaba restaurando en su iglesia. Él estaba restaurando eso en el edificio. Era el matiz del Señor para esa época, para ese tiempo, donde el Señor hacía hincapié. Hoy que ya está restaurado, es uno de muchos aspectos en los que operamos. Pero en el momento en que el Señor lo estaba restaurando, era el enfoque prioritario del Señor. O sea, ¿cuál es el error? El error que nosotros podemos cometer, creer que la verdad de turno que el Señor está restaurando en nuestros días en su cuerpo es la más importante. Es más importante que las otras, porque no lo es. Es un aspecto del edificio. Pero el fundamento no es una doctrina, es Cristo. Entonces el fundamento del edificio no es el hablar en lenguas, no es el profetizar, no son los dones, es Cristo. El fundamento del edificio tampoco es las verdades relativas al nuevo pacto, que es una de las verdades que el Señor está restaurando en nuestros días. El nuevo pacto, a la verdad presente, el real sacerdocio, ese tampoco es el fundamento del edificio, aunque mucho del tiempo que dedicamos a enseñar lo estamos dedicando a esas cosas por un énfasis que el Espíritu Santo nos lleva a hacer en la edificación. Es un énfasis que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. Pero el fundamento de la edificación no es la doctrina del nuevo pacto, es Cristo. Yo vislumbro por el Espíritu días en que la verdad, la claridad del nuevo pacto sea restaurada en la iglesia del Señor a tal punto que ya no sea tema. No tengamos que seguir hablando una y otra vez de eso y podamos avanzar a hablar de otras cosas que también deben ser restauradas en la casa del Señor. Y el edificio pueda seguir creciendo hacia arriba, ser edificado como la expresión de la plenitud de Cristo. Pero el único punto, el único hilo conductor, el único fundamento es la persona misma de Cristo. Ese es el secreto para no corrompernos, para no volvernos una institución, para no volvernos una denominación más, para no volvernos una estructura jerárquica y piramidal más, para no terminar produciendo una nueva jerarquía papal. ¿Cuál es el secreto? Que el fundamento no está en los hombres, no está en las doctrinas, no está en las experiencias, está en una persona. El único énfasis, el único objetivo, el único fundamento de la iglesia es Cristo. Cristo y nada más. No, ni siquiera la doctrina de Cristo, es la persona del Cristo resucitado. Si Cristo está allí, eso se llama iglesia. Si Cristo no está allí, eso no es iglesia. Y no hay más. Es Cristo. El único fundamento es Cristo. Y el único fundamento para la unidad del cuerpo de Cristo es Cristo mismo. No son las doctrinas, no son las experiencias, aunque ciertamente hay una doctrina correcta. Insisto, hay una sana doctrina, hay experiencias del Espíritu que son acordes a la realidad de Dios. Pero el fundamento del edificio no son ninguna de esas cosas, es Cristo. O sea, no podemos edificar el edificio sobre el fundamento incorrecto. Por eso Pablo es categórico en decir que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
No hay otro fundamento. Cristo es el único fundamento, no los apóstoles. No hay otro fundamento. Este fue el misterio revelado a los apóstoles. Hay algo allí que dice Efesios, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Y Pablo dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, tú podrías leer esto y entender que el fundamento del edificio son los apóstoles y son los profetas. Acá en primera instancia se está refiriendo a los profetas del antiguo pacto y a los apóstoles que iniciaron la era de la iglesia. Aunque también entendemos que en lo profético y lo apostólico hay una asignación de colocar los fundamentos. ¿Cuál es la diferencia? De que los primeros apóstoles colocaron el único fundamento que hay y aquellos que realizan la labor apostólica hoy vuelven a poner en nuevas tierras ese mismo fundamento porque no hay otro. O sea, no es que traigan algo nuevo, sino que traen a nuevos territorios el único fundamento, que es Cristo. Si tú te sales de lo que hicieron los apóstoles del Señor, los primeros apóstoles de nuestra era, tú no eres apóstol, simple, no eres profeta. Pero inicialmente Pablo está hablando aquí de los profetas del antiguo pacto y los apóstoles que dieron inicio a la era de la iglesia, los apóstoles del primer siglo. Ahora bien, cuando Pablo dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles, no está hablando de que el apóstol sea el fundamento, sino el mensaje que ellos comunicaron. Es la revelación que los apóstoles portan el fundamento del edificio y no los apóstoles mismos. O sea, Pablo está diciendo, yo no soy el fundamento, aunque tú tienes que ser edificado sobre mi fundamento, porque mi fundamento no soy yo, es Cristo. Es la revelación de Cristo que yo porto. Ese es el fundamento. Y eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, tenemos acá dos palabritas. La primera es Pedro y la segunda es roca. Pedro en griego es Petros y piedra o roca en griego es Petra. Son dos palabras distintas. Entonces Jesús está diciéndole a Pedro, porque Pedro acaba de hacer una declaración gloriosa en el versículo anterior, y quiero que la busquemos porque no está acá en el bosquejo. En Mateo 16, versículo 16 y 17, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le está diciendo al Señor, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por eso luego el Señor le responde en el verso 18 y le dice, y yo también te digo a ti, así como tú me dijiste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces tú podrías cometer el error de pensar que la roca sobre la cual es edificada la iglesia es Pedro, y en su ampliación los apóstoles. Pero los apóstoles no son la roca, porque el Señor le dice, tú eres Petros, pero sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, el Señor le dice, tú eres una roquita, pero yo soy la gran roca sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, ¿por qué el Señor ocupa este juego de palabras? Porque lo que el Señor le está enseñando es que la revelación de Cristo que los apóstoles portan es el fundamento sobre los cuales es edificada la iglesia. O sea, dice acá que a Pedro le fue revelado algo que se lo reveló el Padre mismo. En el verso 17 Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a causa de eso, yo te digo que tú eres Petros, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que la revelación de Cristo que tú portas, ese es el fundamento, es el Cristo
revelado, es Cristo mismo. Ese es el fundamento. ¿Por qué los apóstoles son valiosos? Porque portan la revelación de Cristo. ¿Por qué la gente debiese haber escuchado a Pablo en Éfeso? Porque Pablo portaba una revelación de Cristo. Por eso Pablo le dice a los corintios, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que Pablo, su trabajo como apóstol era ser un arquitecto, un ingeniero del Espíritu que colocara el fundamento del edificio, que es el Cristo revelado que él porta, la revelación de Cristo que le fue encomendada a él. Ese es el fundamento que él está echando. Por eso Pablo dice en Efesios 3, y volvemos a Efesios 3, versos 4 y 5, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, Pablo dice, lo que a mí me habilita para ser un ministro de Cristo es la revelación del misterio que yo porto. Es el hecho de que yo porto una revelación del misterio. ¿Cuál misterio? El misterio de Cristo, que es la iglesia, y el misterio del Padre, que es Cristo. Pablo dice, eso a mí me habilita para ser un ministro, que a mí se me reveló el misterio. ¿Cuál es el fundamento que yo he hecho? El misterio que se me reveló, la revelación que yo cargo. Eso es lo que a ti también te habilita a ser un ministro del Señor, es la revelación de Cristo que tú portas. Ese es el material con el que tú edificas. Entonces los apóstoles colocaron el fundamento, ellos cimentaron el fundamento y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ya está puesto, por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, el fundamento ya está, es como un gran edificio donde la piedra angular, la losa principal, es Cristo mismo. Y sobre él están los apóstoles y profetas. Y sobre él, generación tras generación, los santos de cada era son edificados. ¡Qué maravilloso! Por eso tú ves en Apocalipsis a la Nueva Jerusalén y ves que los 12 apóstoles del Cordero son 12 columnas en el edificio. Fue la primera generación, después de Cristo, la roca misma, sobre la losa misma vienen estas 12 columnas que son los 12 apóstoles del Cordero, y luego encima vienen más piedras vivas que son todos los santos de todas las eras, hasta que llegó a nosotros, y estamos siendo edificados allí como piedras vivas, y la palabra dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Dime si esto no es asombroso, maravilloso, ser el edificio de Dios, ser la casa de Dios. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo mismo. Cristo es el único fundamento y la revelación de Cristo que los apóstoles portan. Entonces los profetas, ¿por qué habla de apóstoles y profetas? Porque los profetas anunciaron hacia la cruz, hacia el futuro, aquel que sería el fundamento, anunciaron el misterio de Cristo, lo anunciaron. Todo lo que la iglesia es, tú lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, pero los apóstoles lo anuncian como un hecho consumado, apuntan hacia atrás, hacia la cruz y hacia adelante en esta era de la iglesia donde el edificio está siendo edificado. Los apóstoles te traen todo eso que era sombra y figura y lo hacen una realidad presente, la verdad presente. Tú lees las cartas de Juan, las cartas de Pedro, tú lees Hebreos, tú lees a Pablo, tú lees incluso a Santiago, que para algunos pareciera como que Santiago choca un poco con Pablo, ¿no? Pero no es así, él revela otro aspecto de Cristo, otro aspecto del fundamento. Cada una de las santas escrituras de los apóstoles nos revelan el fundamento del edificio. Y el edificio así viene siendo edificado y edificado, un piso y luego otro piso y luego otra generación y llegó hasta nuestros días. La edificación llegó hasta nuestros días y fuimos llamados a ser parte del edificio y a colaborar en la edificación. Y no nos podemos olvidar que este edificio es el cuerpo de Cristo. Y tal como decía hace un momento, también todos los que hoy son llamados a ejercer el oficio apostólico, el oficio profético, esta función en el cuerpo de Cristo, tienen primordialmente este rol de echar los fundamentos, que no es traer nuevos fundamentos, porque no existen, no hay nuevos fundamentos. El fundamento se echa una vez y de ahí se edifica encima. El fundamento ya está puesto.
Entonces aquellos que tienen esta asignación apostólica o profética, parte de su rol es echar estos fundamentos que ya fueron puestos por los primeros apóstoles, por los primeros profetas, pero tienen esa asignación. Por eso tú ves cuando Pablo habla de los dones, dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, son lo primero. Lo segundo, profetas. Lo tercero, maestros. Y de ahí te habla de todos los dones, los que sanan, los que hacen milagros, los que administran, los que hablan lenguas, etcétera. Todos los demás dones. Pero lo primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Pero ya vamos a entrar allí más en profundidad cuando estemos en Efesios capítulo 4, de la edificación de la casa de Dios o del cuerpo de Cristo. Ahora bien, hablábamos de que Cristo mismo es la piedra del ángulo o la piedra del fundamento. Isaías, capítulo 28, verso 16, dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere que no se apresure. Dime si no es asombroso que todo esto que nosotros estamos hablando, entrando hasta la cocina en el misterio de Cristo que es la iglesia, en Efesios, lo habló Isaías como 600 años antes de Cristo. Dime si no es asombroso. Dime si no tiene razón Pablo al decir que el edificio es edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas profetizaron estas cosas. Lo profetizaron. Isaías dijo: dice el Señor, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, no dos, no tres, una piedra. Piedra probada. Él fue probado por medio de la encarnación, por medio del padecer, por medio de morir en la cruz, de la sepultura, y resucitó. Piedra angular, es la piedra que une, que separa, es la piedra que marca los límites de la edificación. Piedra preciosa, Él es precioso. Piedra de cimiento estable, porque Él fue puesto y nunca más es conmovido. Si tú como piedra viva eres edificado allí, en ese cimiento estable, tú no serás conmovido. Y el que creyere, dice que no se apresure. La piedra angular, esta piedra angular unía los dos muros principales en un edificio. Como cuando tú tienes este lado del edificio y este lado, y va así en el techo y se junta en la piedra angular, unía dos muros principales. Y estos dos muros representan a los judíos creyentes y a los gentiles creyentes. Y los edificadores judíos rechazaron a esta piedra, lo rechazaron como piedra del ángulo. Mira lo que dice en Hechos 4, 11 y 12. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Le está hablando a los judíos, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues, los que creísteis, Él es precioso. ¿Ves? Porque Él es una piedra preciosa. Pero para los que no creen, la piedra, y cita el Antiguo Testamento, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, los judíos desecharon a Cristo, y no desecharon cualquier piedra en la edificación. Desecharon la piedra angular. La principal la desecharon. Imposible seguir edificando así. Por eso fueron desechados en cuanto a la edificación. Ellos eran edificadores, Israel se aprestaba para edificar la casa de Dios, pero cuando llegó el Mesías no lo reconocieron, no quisieron creer en Él, y él que era la piedra angular fue rechazada por los edificadores, y entonces quedaron fuera de la edificación. Mateo 21:42 dice: Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús está confrontando a los religiosos judíos. El menosprecio que los judíos incrédulos sienten por Cristo es porque no quieren unirse a los creyentes gentiles. Entonces tenemos
tenemos esta edificación gloriosa, donde tenemos un fundamento, y ese fundamento es Cristo mismo. No hay otro fundamento, no hay otro fundamento. Y una y otra vez debemos volver a este fundamento y cerciorarnos sobre qué estamos edificando. Y no estamos hablando de edificar tu vida, estamos hablando de edificar la casa del Señor, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. ¿Sobre qué yo estoy edificando? Todavía no hemos llegado a hablar de los materiales del edificio, de las piedras preciosas. Estamos hablando recién del fundamento. El fundamento del templo santo del Señor. Así que me gustaría que pudiéramos orar para terminar. Vamos a dejar hasta aquí por hoy y podamos darle gracias al Señor por ser parte de su cuerpo y ser parte de su casa. Amén. Oramos, Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias por poder ser parte de tu cuerpo, por poder ser parte de tu casa, ser piedras vivas en tu edificación. Señor, gracias porque tú nos has considerado para esta obra tan magna, tan gloriosa que es tu iglesia, para tu obra maestra, Señor, que es tu iglesia, tu casa, tu cuerpo, tu novia. Señor, tu ayuda idónea, tu ciudad, Señor. Padre, que cada una de estas cosas, Señor, se vuelvan una realidad tangible para nosotros en el Espíritu, palpable, Señor. Queremos experimentar estas verdades, queremos experimentar el tener acceso al Padre. Señor, queremos disfrutarte en el Espíritu, tocarte en el Espíritu. Espíritu Santo, haz real en nosotros todas estas riquezas. Tú eres el Espíritu de realidad. Tú eres el Espíritu de realidad, Señor. Tú haces real, tú haces tangible estas verdades para que podamos disfrutarlas. Señor, te adoramos, te honramos. Señor, te amamos, te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.